¿Qué tal amigos? Este video tiene por fin explicar un poco lo último que vimos que fue sobre variaciones patrimoniales. ¿Qué dijimos que eran las variaciones patrimoniales? Decíamos que había una variación patrimonial cuando se producía un cambio en el patrimonio de la empresa con motivo de la actividad que realizaba. Y acá la palabra patrimonio tiene relación más que ver con los elementos patrimoniales. Es decir, cambios que se pueden producir. ¿Qué tipos de variaciones habíamos visto o en el patrimonio? Habían dos tipos de variaciones. Una eran las variaciones cualitativas o permutativas, son sinónimos, que eran aquellas en donde solamente había un cambio de valor en los activos o en los pasivos, es decir, en la calidad, en la composición y no en la cantidad o cuantía. Por ende, no afectaban al patrimonio neto de la empresa. Por ejemplo, si yo con dinero compro un auto, por un lado me aumenta el activo, es decir, cuando adquiero el auto, y por otro lado me disminuye el activo con el efectivo que se va de mi empresa. Los ejemplos más típicos son canje de un activo por otro activo, ese que vimos, compra de un auto pagando en efectivo, un canje de un pasivo por otro pasivo, habíamos dado el ejemplo de la refinanciación de deuda, por ejemplo, yo tengo una obligación de pagar algo y le digo, mira, a este momento no te lo pago, lo pasamos para 60 días. Entonces ahí desaparece un pasivo que era, por ejemplo, a 30 días y aparece uno que era, por ejemplo, a 60 días. Todo esto entendiendo que se hace por montos equivalentes. Cuando incorporo un activo asumiendo un pasivo, por ejemplo, compro mercaderías a crédito, es decir, por un lado me aumenta el activo porque compro mercaderías y por otro lado me aumenta el pasivo porque adquiero una deuda. Cuando cancelo un pasivo entregando un activo, por ejemplo, pago en efectivo una deuda, por un lado me disminuye el pasivo, es decir, esa deuda ya no la tengo más, pero tampoco tengo más el dinero en efectivo. Veamos un ejemplo. Cuando cambio un activo por otro activo, cuando cambio un pasivo por otro pasivo, cuando me aumenta el activo aumentando el pasivo, o cuando vemos ahí, por ejemplo, que no cambia la composición del patrimonio neto, se mantiene igual, o cuando me disminuye un pasivo, pero también me disminuye un activo, vemos ahí que tampoco cambia la composición del patrimonio neto. En cambio, en el segundo tipo de variaciones, que son las cuantitativas o las modificativas, son aquellas variaciones que implican cambios en la composición de los activos y de los pasivos de tal manera que inciden en el patrimonio neto de la empresa, es decir, que cambia la cantidad. Puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, si yo con dinero pago un gasto, que un gasto es un recurso negativo, un resultado negativo, por ejemplo, la boleta de la luz, ahí me va a cambiar el patrimonio neto. Y los ejemplos más típicos son cuando me aumenta un activo por una ganancia, por ejemplo, porque vendo mercadería o porque cobro el alquiler, por ejemplo, cobro el alquiler en efectivo, el alquiler es un resultado positivo, entonces me aumenta el patrimonio neto y me aumenta el activo. Ahí vemos que la línea del patrimonio neto crece, aumenta el patrimonio neto. Otro ejemplo es cuando me disminuye un activo y me disminuye el patrimonio neto. El ejemplo ese que dimos del pago de los eh, resultados negativos, por ejemplo, el pago de la boleta de la luz, es un ejemplo de esto, donde el patrimonio neto disminuye. Entonces, con esto más o menos intentamos explicar y repasar un poco el tema de las variaciones patrimoniales. Espero que les haya gustado.